La productora ya ha hecho lo necesario para que nuestro columnista destacado de la jornada de hoy se sienta cómodo. Nos visita el doctor Cristian Rubio aquí en los estudios de FM Origen. Hola Cris, bienvenido. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. El doctor Cristian Rubio, quien nos va a estar acompañando. Un poco lo anticipábamos el pasado día miércoles, pero estábamos ahí con la presentación del programa. Hoy sí, quizás con tiempo para repasar algunos temas más. Un tema que ya anticipábamos el otro día, Cristian, va a estar en agenda a lo largo de todo este año. Intentar resolverse. El otro día un poco intentábamos comprender si hay una pronta resolución o no, si se avisora una pronta resolución. Hablamos de los famosos créditos UBA. Créditos UBA que el otro día cuando charlamos, mira, comenzamos con la pregunta quizás oportuna, te la deben hacer llegar al juzgado, al estudio, quiero decir. Estoy con un crédito UBA. ¿Me puedo sumar ya a estas demandas colectivas que están sucediendo en la provincia de Tierra del Fuego? Ya no es recomendable, quizás. La oportunidad para hacer cualquier tipo de planteo relacionado con la revisión de un contrato siempre está abierta. Sí. Puede plantear cualquier persona que se sienta afectada en sus derechos, en su economía familiar, va a poder plantearlo. Eso no está cerrada la posibilidad, no es un proceso colectivo. Claro. La problemática de los UBA es más bien de tipo político y social, me parece. Escapa y trasciende a la cuestión que hoy se está debatiendo a nivel judicial. Y creo que en la génesis o en el fondo lo que se está debatiendo es la política crediticia que vamos a tener de aquí al futuro. Claro. Son créditos indexados, ese es el problema que tienen. ¿Qué es un crédito indexado? A ver, ¿nos explicás? La indexación es el mecanismo por el cual se determina el valor de una prestación a través de la comparación con el resultado que arroja un índice. Por eso se llama indexación. Lo indexamos. Bien. Te voy a dar un ejemplo para que se entienda de forma más clara. Por ejemplo, tenemos prestaciones y contraprestaciones como en cualquier relación jurídica. Por ejemplo, un contrato de locación, de alquiler. Una de las partes va a poner a disposición de la otra un inmueble. Esa es la prestación a la que se obliga. Y la contraprestación a la que se obliga el inquilino, ¿cuál es? El pago del alquiler. Sí. ¿Qué pasa? Cuando una de esas contraprestaciones no puede ser mesurado, no puede ser medida en dinero, porque el dinero ya no cumple esa función, no podemos medir el valor de esa prestación, se recurre a este tipo de mecanismos, por ejemplo, la indexación de precios, para determinar el valor de esa prestación, de lo que me ha obligado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, claro. Por eso en términos no son usuales, no... Claro, ahora, por ejemplo, mi alquiler no está indexado. Por ejemplo, uno pacta un monto, no sé, 100.000 pesos por mes. Claro, 100.000 con un ajuste semestral de 25, el 30, lo que fuera, por ciento. Claro. Uno lo que está midiendo es cómo va a ir modificándose el valor de esa prestación y contraprestación en función de la actualidad de mercado, claro. Porque tenemos un contexto inflacionario. Si tuviéramos un contexto donde la inflación sea cero, no habría ningún ajuste, no sería necesario. Claro, porque el valor de las prestaciones estaría determinado de antemano. Ahora, esta indexación que no se da, por ejemplo, para un contrato de alquiler, sí aparece en los famosos créditos UBA. Exacto. Que no es una situación frecuente. Digo, ¿somos un país que indexe? En concreto, lo que sí te puedo decir, no sé si puedo dar una respuesta a esa pregunta. Lo que sí te puedo decir es que en Argentina hay una política desindexatoria que ha prohibido explícitamente la indexación, que data del año 91. La ley 23.928, si no me equivoco, es la ley de convertibilidad. Desde ese año, desde el año 91, se estableció como política jurídica y estatal la prohibición de indexar. Esta norma, en el artículo 7º, prohibía, en el año 91, después de una hiperinflación tremenda, lo que fue el 89 y 91, se establece el régimen de convertibilidad, se convierte, creo que era la paridad de 10.000 australes, $1, después se modificó el austral, se sacaron los ceros, se especificó y pasamos 1 a 1, el famoso periodo del 1 a 1. Pero en principio eran 10.000 australes $1, y esa paridad se mantenía de forma estable, y lo que se estableció con esta norma, el artículo 7º, lo que prohibía era indexar, repotenciar o ajustar el valor de las prestaciones. ¿Por qué? Porque lo que provoca es que el índice o el resultado de distintas variables económicas repercuta en la determinación de los costos de
otras prestaciones. Si eso lo traducimos en lo que genera la cotidianidad de las personas, lo que genera es incertidumbre. Yo quedo obligado al pago de una prestación que no sé cuál va a ser, porque va a ser el resultado de un índice, que es el índice, lo que me está midiendo es la modificación de los precios de determinados productos o servicios en la economía. Claro, yo por ejemplo tengo mi auto indexado a crédito UVA. Eso es para usted, señor Rubio. Yo tengo mi auto indexado a crédito UVA. El mes que viene termino de pagarlo. Estoy muy feliz. Y ansioso. Muy feliz porque sucede esto. Cuando uno realiza los balances o hace el famoso Excel con los ingresos y los egresos, no sabemos muy bien cuánto destinar o cuánto guardar para cuando el Banco Santander, le mandamos un abrazo grande a los amigos que nos empoman mes a mes, no sé lo que me van a cobrar. Hasta el día que me sacan la guita, nadie me dice cuánto me va a costar. Es una reflexión muy personal la que te voy a hacer, pero pensemos en términos psicológicos qué provoca eso en la población. Claro. Así como te genera vos esa incertidumbre, no sabes qué vas a tener que abonar el mes siguiente, y trasladarlo al resto de la población si en todos los ámbitos hiciéramos lo mismo. Esta prohibición, que data del 91, como te decía, siguió vigente incluso cuando salimos de la convertibilidad en el 2002, cuando se produce finalmente, después de la crisis del 2001, el cese de la convertibilidad. Se derogó la norma, pero se mantuvieron vigentes los artículos que expresamente prohíben indexar, repotenciar o ajustar valores. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo que provoca es una alza generalizada y provoca un recalentamiento de la economía. Eso es lo que se avisora, lo que se visualiza en el sistema legal que tenemos. Esa prohibición sigue vigente el día de hoy. Se ha ido flexibilizando y en concreto con este tipo de créditos lo que se hizo fue transformar esas deudas de dinero en una deuda de valor de suerte tal que se aplica un régimen indexado para ajustar permanentemente el saldo deudor y consecuentemente las cuotas que pagan mes a mes. Entonces ven que se modifica día a día su saldo deudor y las cuotas que deben abonar porque van incrementándose, pero sus salarios no aumentan al mismo ritmo. Claro, porque ese es el problema. Cristian, ahora lo que sucede es que si estamos frente a un país que tiene una política anti-indexatoria, del término, bien, si tenemos una normativa que apunta a eso, hoy sí se permite indexar. ¿Hay una excepción que permite que los bancos indexen este tipo de deuda? ¿O bien soy el propietario de una casa, viene un inquilino y dice, no, yo la verdad te voy a indexar el contrato? Bueno, ahí se plantea un dilema, porque la última modificación que hubo a la ley de alquileres, previo al DNU de fines del año pasado, en el 7023, se permitió la indexación de los contratos de alquileres. De hecho, se aplica el índice de contratos locativos, el ICL. Es una suerte de indexación. Permite ajustar la prestación en razón de la evolución de un índice que mide distintos aumentos. Con los bancos lo que sucedió fue que a la caída del régimen de convertibilidad se estableció por decreto, casi inmediatamente después de salir de la convertibilidad, lo que se llamó el régimen de especificación asimétrica, que es la aplicación de la teoría del esfuerzo compartido. Como los bancos tenían que devolver, o quedaban descalzados porque tenían que devolver dineros a una paridad cambiaria que ya no existía, para poder recaudar, lo que se le permitió fue aplicar un coeficiente de estabilización, que era el CER, el coeficiente de estabilización de referencia, para reajustar el valor de las deudas de quienes habían tomado deuda en dólares y ahora se habían especificado, y atendiendo a esta teoría del esfuerzo compartido se repartía la diferencia resultante de la diferencia de valor del dólar entre el deudor y el acreedor. En el el banco. espíritu que pierdan los dos, pero esfuerzo compartido. En la práctica esfuerzo compartido. Siempre hay uno que pierde más que el otro. Medio raro el esfuerzo compartido en este caso. Bueno, en concreto, llevándolo al llano, lo que sucede con este tipo de operatorios, lo que está pasando es que el deudor lo que siente es una presión constante, el aumento permanente de las cuotas y del saldo deudor, y ve que sus salarios se resienten o disminuye en la capacidad real de compra, porque no aumentan al mismo ritmo. Ese es el inconveniente. A algunos les ha superado el 35%, esto habilitó algunas medidas cautelares que el año pasado se conocieron. Otros están esperando la resolución definitiva, pero bueno, eso va tramitando su instancia ordinaria y corriente en la justicia. Es un tema que no se va a ventilar acá, pero lo que sí se puede decir es eso. Quien quiera plantear la cuestión y pedir una revisión de estos contratos para ver si, al amparo de la teoría de imprevisión, porque hay una excesiva onerosidad, se permite un reajuste o una modificación, va a poder hacerlo. Bien. Según quien conduce ahora los destinos de nuestro país, la situación para quienes han tomado los famosos créditos UVA
¿se puede decir que es peor o menos esperanzadora? No te quiero poner en un compromiso sobre quién preside. No, pero la pregunta compromete. Sí, pero digo, sobre todo por las declaraciones que ha hecho Sí. en este caso el propio presidente Javier Milei, básicamente Sí, dijo te que entiendo. quien se tomó el crédito UBA que se joda. Uno permite pensar que no por una decisión de Cristian Rubio, sino que la situación puede llegar a ser, Sí, se entiende. por lo menos, Más compleja. Sí. Y es difícil hacer alguna afirmación o Viene siendo alguna muy predicción. complejo. Creo que falta tiempo, hay que ser cautelosos, hay que ser mesurados y esperar que se termine de asentar el nuevo gobierno, que terminen de analizar la cuestión y ver cómo evoluciona también la inflación. Recordemos cuando, antes de asumir, ponderaron mucho la estabilidad que generó la ley de convertibilidad y todo el periodo de la convertibilidad, y un pilar esencial de la convertibilidad, insisto con lo que te decía al principio, era justamente la prohibición de indexar y repotenciar deudas, porque lo que genera es incertidumbre, uno no sabe lo que va a tener que pagar, y lo que demuestra la indexación, a título personal, esto lo digo como reflexión propia, es la incapacidad del dinero de medir el valor de las obligaciones. Pierde una función esencial el dinero, cuando ya no sirve para medir qué vale la prestación del otro. Si yo no puedo saber qué va a valer el alquiler y tengo que ajustarlo en función del índice de precios del consumidor que me mide desde la mayonesa hasta el cemento, quiere decir que no podemos usar la moneda para medir el valor del trabajo del otro, Claro, el servicio, perdió el su bien. cualidad No sé, más importante. ¿En cuánto sale un kilo de pan? Los apuro a todos acá y la verdad van a tomar como referencia lo que vieron en el almacén el último día, pero quizás no es ese el valor del pan. Exactamente. Es este caos en el que estamos inmersos, esta economía que, bueno, ojalá empiece a ordenarse y empiece a encauzarse, pero el alza generalizada de los precios es algo notorio, todos lo vemos. Che, Cris, y mientras tanto, ¿se siguen utilizando los créditos UBA? Sé que en este contexto, después de todo lo que ha pasado, en una instancia que está judicializada, no sería lo más prudente. Ahora, voy a una agencia de autos, como me pasó a mí hace 4 años, o voy, no sé, a una inmobiliaria, ¿y está todavía vigente la posibilidad de utilizar un crédito UBA? Sí, entiendo que sí. De hecho, también la contraprestación, la contracara de los créditos UBA son los plazos fijos UBA. Pero han salido reglamentaciones muy estrictas en cuanto a su operatividad. Bien. Hoy por hoy se pueden retirar los depósitos hechos bajo ese sistema una vez al año, porque son por 180 días. O sea, constituís uno el 1 de enero, vas a retirarlo a mitad de año, si lo volvés a depositar, lo vas a retirar el año siguiente. O sea, una vez al año vas a poder sacar el capital y tiene un límite máximo de 5 millones de pesos. Claro. Hay reglas un poquito más claras. Claro, lo que genera, a ver, traduciéndolo de otra forma, enfocando la cuestión desde otro lugar, lo que genera es una situación de asimetría. Porque el deudor no puede indexar sus ingresos. Claro. O sea, yo no puedo indexar mi salario y decir, bueno, a mi empleador lo siento, bueno, a partir de mañana, ¿sabes qué va a ser? El básico lo vamos a atar al índice de precios de la Cámara de Construcción o al índice de... Vaya a su socia en el estudio y dice, a partir del mes que viene, yo voy a tener mi sueldo indexado. Indexado, No ahí puede. está. Para hacer frente a este tipo de obligaciones. O sea, para nosotros rige la prohibición de indexar, no podemos indexar nuestros ingresos, pero el acreedor hipotecario, el banco, tiene la posibilidad de indexar nuestra deuda día a día. Esa es la situación de asimetría que se genera a nivel jurídico. Yo no sé si esto ha pasado inadvertido o no. Lo cierto es que hay una ley de solidaridad social y reactivación productiva que data del 2019, que ya daba cuenta de que esto generaba efectos negativos y pedía una revisión de este tipo de contratos al Banco Central y que le manda al Banco Central a estudiar los mecanismos para mitigar los efectos negativos de esta normativa, atendiendo a un concepto que hablamos anteriormente, que es la teoría del esfuerzo compartido entre acreedor y deudor. Mirá qué loco. Ya en el 2019, una ley nacional, o sea, el Congreso, le pidió al Banco Central que estudie los mecanismos para mitigar los efectos negativos de este sistema. E insisto, si se quiere a modo de cierre, creo que la gran controversia o lo que generó este sistema fue una situación de asimetría entre deudores y acreedores. Unos tienen derecho a indexar y a aumentar en función de la evolución del contexto inflacionario del mercado general, el estado de la deuda de la otra parte, y el deudor no tiene la posibilidad de indexar sus ingresos. Esto debe recordarse que este sistema se importó o se trajo, si se quiere, fue una suerte de imitación de lo que sucede en México, lo que sucede en Chile,
con este tipo de sistemas que no tienen los índices inflacionarios que tenemos nosotros, claro, y que sí tienen la posibilidad de indexar los ingresos los tomadores. Entonces, la bien, situación que se genera es asimétrica. Uno no puede acompañar al mismo ritmo. Entonces hay momentos en los que los salarios aumentan y la carga de crédito se hace más llevadera, y hay momentos en los cuales la inflación se exacerba o aumenta a un ritmo más rápido, más vertiginoso que el de los salarios, y genera mucha presión. Algunos casos concretos le ha llegado a superar más del 35% de su ingreso. Tuvimos un caso muy particular que llegó a superar el 100%, una docente. Pasó el 100% de los ingresos de la persona, es decir, todos sus ingresos y más comprometidos al pago de esa deuda. Sí, el 100%. De hecho, esa persona 2 trabajos tiene hoy en día y le sigue abarcando casi el 80% de sus ingresos. Ahora, ¿no era esa una cláusula? ¿No era esa una suerte de límite que había quedado fijada, del 35% que mencionabas? Pero habilitaba extender el contrato, claro, por un plazo hasta el 25% adicional. Generaba una deuda que se incrementaba sobre el fondo del crédito. ¿Está? Acá lo concreto es, si uno quisiera repasar qué fue lo que sucedió, a la gente se le dio dinero, se le dieron 1, 2, 3 millones de pesos, se le dijo que ese dinero en realidad estaba medido en unidades de valor, representaba uvas, y esos uvas iban a variar en función de el resultado de determinados índices. Concretamente, inflación, dólar. Sí. Concretamente aplican el coeficiente de estabilización de referencia que mide el índice de precios del consumidor, o impactan otras variables. En los hechos, a la gente le dieron pesos, no le dieron ni dólares ni casas. Y la realidad es que están devolviendo a una tasa que es similar a si hubieran tomado un crédito en una moneda extranjera. Esa es la realidad de que se plantea, esa es la disyuntiva. Cristian, si hablamos de los casos referencia y sobre todo a cómo se han resuelto, entiendo no hay ninguna resolución firme que exista a nivel país. ¿Cómo está la causa que se tramita en la provincia de Tierra del Fuego, quizás en comparación con otros reclamos que están teniendo lugar en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba? Mendoza está avanzado, Mendoza tiene varias resoluciones definitivas, muchas han hecho lugar a... ¿Qué dicen esas resoluciones definitivas? ¿O a qué apuntan? Digo, ¿cuál es la resolución favorable? De las que hemos tenido conocimiento y las que hemos podido acceder al fallo, lo que hacen, la mayoría han modificado el coeficiente de actualización, salen de este sistema, del sistema UVA, y pasan a un coeficiente de variación salarial o algo más, no quiero usar el término amigable, sería algo más similar a la evolución que tienen los ingresos de los tomadores. Claro. Para que no vaya uno por la escalera y el otro por el ascensor subiendo, es imposible que se encuentren. Eso fue lo que pudimos advertir en distintas resoluciones. Aquí todavía esto se inició hace poco, recién están terminándose las últimas medidas de prueba, y bueno, en breve tendremos alguna definición. Desconociendo cuál va a ser la suerte o no de los procesos que se hayan abierto, acá lo importante es dejar claro que es una opinión personal sobre una situación puntual y que es la simetría que se ha generado a nivel legal con esta circunstancia que señalábamos. Uno tiene derecho a indexar la deuda día a día de la otra parte y el otro tiene prohibido indexar sus ingresos. O sea, genera una situación de disparidad, de asimetría que realmente coloca en una posición de inferioridad a quien ya de por sí asiste al banco porque necesita satisfacer una necesidad, necesita satisfacer un derecho esencial que no puede. Claro, porque encima no hemos mencionado esto que tiene que ver con una crisis habitacional que atraviesa la República Argentina y que Tierra del Fuego no es la excepción. Cris, gracias por venir. Cristian Rubio nos va a acompañar a lo largo de este año. Forma parte ¿Ya está cerrado eso, amigo? Está cerrado. ¿Lo podemos comprometer de nuevo al aire? Estamos viendo el contrato si lo indexamos. Vamos a indexar contrato. A Cristian lo encuentra en su estudio jurídico, Rubio y Olgiati, allí calle Güemes 837. Güemes 837. ¿Horario? Atención al público de 14 a 17 horas. De 14 a 17 horas, bien. Para cualquier consulta, el estudio Rubio y Olgiati, así en calle Güemes. Cris, gracias por venir, amigo. Gracias a ustedes por la invitación.